regreso a Dialogando con Coopera y gracias por volver a escucharnos. Hoy tengo una invitada muy especial del movimiento cooperativista puertorriqueño, mujer que lidera una cooperativa de trabajo asociado. Es María del Mar. María del Pilar. Adiós, Es María del Pilar pastor. Pastor. María del Pilar Pastor. Pues María del Pilar, ¿nos puedes decir quién tú eres y qué es Fabideas? Pues gracias, Frances, por esta invitación tan linda. Bueno, yo soy la persona que tuvo la suerte y el privilegio de iniciar una cooperativa de trabajo en Aybonito, con un tema muy especial porque nosotros ayudamos a las escuelas públicas Montessori a equipar sus salones con materiales y muebles que son afines con su filosofía Montessori. Y es un proyecto maravilloso que reúne a unas personas bien especiales de la isla que están trabajando en proyectos sociales con niños, maestros, familias. Y nosotros pues somos quienes les ayudamos a hacer ese sueño un poco realidad dentro de los salones de clase. Wow, materiales Montessori hechos en Puerto Rico. Gente, reconozcamos que hay todavía esa fuerza laboral para generar productos hechos aquí, pero en especial formando una cooperativa. ¿Por qué una cooperativa, María del Pilar? Pues se dio una coyuntura cuando estábamos en el proceso de, ¿verdad? El proceso conceptual de inscribir la cooperativa, o sea, de inscribir el negocio. Y coincidió con una visita a una de las escuelas Montessori que está justo al lado de nosotros, de hecho, que es de donde nosotros nacemos, que es la Escuela Segunda Unidad Pasto, aquí en Ay Bonito. Eh, y resulta que coincidí allí con la persona que estaba dirigiendo el grupo de la cooperativa juvenil de la escuela. Y entonces nosotros habíamos recibido consultoría acerca de empresas sociales, cuando estaba yo, ¿verdad? En el proceso de desarrollo del concepto de la empresa, pero habíamos explorado otro tipo de empresas sociales, las propiedades de trabajadores, o empresas que siguieran un poco una línea de solidaridad y aunque conocía el cooperativismo, no me lo había planteado porque en el centro de la isla, o por lo menos en el tipo de tema que nosotros estamos haciendo en el centro de la isla, era difícil conseguir personas con esa expertise. Y la cooperativa, pues, tiene una ley, ¿verdad?, que exige un mínimo de personas para tú poder firmar y nosotros hemos tenido un poco de problemas consiguiendo ese grupo de personas. Así es que, eh, llegado ese momento, me lo volví a plantear y surgió que las personas que necesitábamos en esa misma semana convocamos una reunión y llegaron. ¡Qué bien! Entonces empezamos a dialogar acerca de esto y eventualmente firmamos, ¿verdad? Hicimos la cooperativa y fue gracias a ellos que nosotros entonces pudimos crear la cooperativa. Y la creamos cooperativa porque el cooperativismo es como es una familia, es un ambiente de solidaridad que no lo encuentras en otros, ¿verdad? En otros tipos De de, negocio. de empresas sociales. ¿Y quién, Este, Ujú. María, quién fue que les recomendó que fueran, bueno, quién fue quien los asesoró sobre emprendimiento? Bueno, inicialmente Nelson Reyes, Reyes, sí. sí, inicialmente Nelson Reyes tuve la suerte grandísima de que lo conocí en medio del proceso por referencia de Ana María García, que era, ¿verdad? Es la persona que ayuda a transformar, ha creado todo este movimiento de filosofía Montessori dentro del sistema público y como esto surgió dentro del sistema Montessori público, pues ella me refirió con Nelson y Nelson nos dio asesoría en privado, o sea, por eso te digo que soy privilegiada, porque Nelson hace esto con grupos y cohortes grandes. Y él nos dio asesoría en privado, one on one, para poder desarrollar todo el concepto, hacer el estudio de viabilidad y todo. Y entonces nos iba dirigiendo más hacia las
PTs, pero con la idea de que pues nosotros pudiéramos escoger entre las opciones que había. Y entonces, llegado a un cierto momento, pues nosotros escogimos la cooperativa. Qué bien, qué historia más interesante, porque Nelson Reyes está como en muchos espacios donde, ¿verdad? Coincido y conozco gente, y Nelson fue ese agente catalizador, así que un abrazo y saludo a Nelson. María, Sí. ¿cuál es el tipo de manufactura que ustedes hacen? Porque ustedes son una industria que produce eh, equipo, ¿verdad? Cosas. Sí, exacto. Nosotros estamos dentro del diseño y la producción industrial, podríamos decir. Nosotros no hacemos una producción tan mecanizada como suele ser la producción industrial, porque la ebanistería tiene mucho proceso manual, mucho proceso artesanal. Nada más el procesamiento de la madera es toda una etapa que requiere mucho manejo manual de maquinarias industriales, y también pulido, y bueno, una serie de verdad de pasos que son directamente con las manos. Inclusive cuando se usan máquinas más digitales, hay que pasar, hay que pulir, hay que tomar las cosas con las manos y llegar a los detalles y limpiar mucho la pieza, y básicamente es un proceso de arte, o sea, es un trabajo artístico más que industrial. Y pues dentro de la manufactura somos una especie de subcategoría, pensaría yo, porque nuestros productos no son producidos en masa. Nosotros sí producimos volumen, pero lo producimos con una atención al detalle en cada pieza, que es casi, casi como si dijéramos un proceso artesanal. Artesanal. Ujú. Wow. Yo tuve el privilegio de visitarles, de ver los productos artesanales, ¿verdad? Piensen, para los que nos escuchan, eh, pequeñas sillas, juegos en madera, ¿verdad? Objetos que manipulan la niñez. Y yo creo que, ¿cuántos años lleva Favidea? Desde 2019 que nos incorporamos, ya estamos seis Seis años y años. medio. Ujú. Y dentro de Casi esos siete. 6 años y medio, yo sé que se han mantenido produciendo, ¿verdad? Y Ujú. que los productos que hacen tienen salida porque hay una necesidad en los espacios escolares que tienen el modelo Montessori. Pero también tú me has hablado de los retos de mantenerse como negocio y de mantenerse como cooperativa, y la complejidad que ha sido que mantenerse como socios, ¿verdad? ¿verdad? Como cooperativa dentro de la zona rural, mantener un proyecto social. Así que cuéntanos un poco sobre esos retos. Sí, las zonas rurales tienen de por sí, ¿verdad?, unos retos adicionales a los que tiene el cooperativismo en todas las demás áreas de Puerto Rico, y es que la distancia y la inaccesibilidad crea unos bolsillos de pobreza, unos bolsillos de necesidad, ¿verdad?, unas áreas de necesidad que son que se añaden, ¿verdad? A lo que sería el empresarismo social, que de por sí ya tiene su complejidad. Si en Puerto Rico, por ejemplo, en la zona metro o en zonas urbanas, el conseguir personas para asumir ciertos puestos, para desarrollar unas ciertas áreas especializadas es difícil, pues en las zonas rurales que sufren una deserción de gente joven, que tienen una educación más básica, porque muy pocas personas completan grados universitarios. Hacer proyectos que tengan aspectos especializados, pues es bien, bien complicado. Este, entonces, ¿qué nos obliga a eso? Pues nos obliga a ponernos entonces un poco en el sombrero de los educadores o de los adiestradores, porque nuestra labor no puede ser una labor puramente empresarial. Ahí es que entra toda la parte solidaria del empresarismo social, y por qué ese tipo de empresarismo es tan necesario en estas zonas, porque el empresarismo, para que funcione, para que pueda sacar una comunidad con unas necesidades especiales adelante, tiene que, tiene que solidarizarse con ella, tiene que entender las luchas que ellos tienen.
tiene que poder proveer a esa población porque es la población que hay, es la población que necesita. Y sin eso, pues no haría sentido poner la fábrica en ese lugar, o sea, y convertirlo en una cooperativa. No se pueden excluir del proceso, tienes que también integrarlos. Así que es un proceso de aprendizaje tanto para los que venimos a hacer el proyecto como para ellos, porque nosotros aprendemos muchísimo. Yo he aprendido lo que no jamás me imaginé que iba a aprender en un trabajo, porque y he tenido trabajos retantes, Frances, yo he tenido trabajos retantes porque he trabajado en cositas complicadas, pero este proyecto ha sido humanamente, ¿verdad? En el sentido humano, la cosa más satisfactoria, más bonita y más retante que yo he hecho. Y eso lo ¿Qué? digo con mucho gusto porque en realidad nosotros todos hemos derramado lágrimas aquí, sudor y lágrimas, pero en realidad yo entiendo que nos da una satisfacción enorme y lo veo en las personas que trabajan con nosotros, la transformación que ellos tienen interior la medida en la que van progresando Sí, y vamos mejorando ¿verdad? Nuestro que hacer diario. sí. Pero sí, en el sentido de la necesidad que tiene tanto económica como educativa, todo eso se va reflejando en el perfil de la persona que nos llega. Y uno tiene que entonces adecuarse a ella para poder sacar un proyecto hacia adelante. Me empatizo contigo porque si en la zona metro con profesionales es retante asumir la, vamos a decir, la actitud y la expectativa de que tú puedes ser socio dueño de una empresa, y me imagino en las zonas rurales, o sea, que eso no está en la, vamos a decir, en la mentalidad general. Si acaso tengo la expectativa de trabajar, si acaso, ¿verdad? Correcto, correcto. Eso es muy, muy bueno que lo traigas, porque exactamente ese es otro de los grandes retos. A los retos primeros, que son los que tienen que ver con la base de conocimiento, se suma la falta de exposición al proceso de la cooperativa, de lo que es un proceso de toma de decisiones, de asumir responsabilidad, de convertirse en un empresario, que ya para nosotras que hemos conocido el proceso y que tenemos un poco de, ¿verdad?, de bagaje, se nos hace difícil. O sea, imagínate para las personas que en su vida han asumido el empresarismo, emprender algo. Es bien difícil porque ellos vienen con la mentalidad del trabajador, del empleado. Y entonces uno tiene que tener mucha calma y mucha esperanza, mucha, ¿verdad? Para entonces poder transmitirla y que ellos se enamoren, ¿verdad? Del proceso y en la medida en la que van participando, tú vas viendo cómo esa transformación se va dando, ¿verdad? Como ellos, de hecho, cuando hay alguna situación, esperan que haya una reunión, como que yo creo que debemos reunirnos para Qué hablar de estos chévere, qué asuntos. Sí, chévere. y entonces se va dando, especialmente la gente joven. Y los que son ya más mayorcitos, pues como que un poco lo sobreentienden, ¿verdad? Pero un poco como que lo asumen como que, pues, esto es un estilo diferente, vamos a fluir. Sí, sí, Pero sí entiendo que es un manejo distinto a lo que están acostumbrados a experimentar en un trabajo. sí. Entonces, eso les toma tiempo y eso es un reto para ellos también porque en la zona rural también hay mucha relevo de trabajos, hay mucha rotación en los trabajos y para tú sacar adelante un proyecto como este tienes que tener consistencia. Entonces, crear una plantilla consistente requiere que ellos vayan asumiendo y adoptando esa responsabilidad era ese sentido de pertenencia, a que entonces ellos quieran, ¿verdad?, formar parte de esto y les entusiasme. Se me ha dado en muchas ocasiones que inicialmente la gente llega y entonces, claro, nosotros empezamos con unos presupuestos bajitos. Así es que ¿sabes? Nuestro salario de ingreso es el mínimo, vamos subiendo poquito a poquito y si nos llegan ayudas subimos un poquito más y así. Pero entonces, si las personas llegan con una necesidad, que siempre pasa, porque en esta zona hay mucha necesidad, ¿verdad? Pues les dan un trabajo en otro sitio que les ofrecen un pesito más y se nos van. Y entonces, después de 3 meses que los tienes adiestrados, 6 meses, pierdes a la persona y se te va por 3 meses y 3 meses después la ves que regresa. Regresa porque le gustaba, ¿ves? Pero entonces la situación económica les limita para poder asumir un compromiso.
Sí, Entonces sí, lo hemos ido trabajando, ¿verdad? Mejorando un poco ese salario, buscando incentivos laborales, otras cositas para que podamos retenerlo. sí. Fíjate que el cooperativismo también tiene, ¿verdad? Un compromiso con el trabajo digno y como dice Ujú, Nelson por ahí, todos ujú, y todas somos hijos del capitalismo neoliberal ujú. y incluso, ¿verdad? Los que viven en la pobreza también son hijos de esa mirada del mundo y Exactamente. considerar que en este espacio a lo mejor el recurso dinero, ¿verdad? La remuneración no es la totalidad de la expectativa que tiene, pero ¿cuáles otras ventajas tiene estar en ese espacio, ser querido, formar comunidad, ¿verdad? Tratarse como persona, con respeto, entender la vulnerabilidad de la vida, etcétera. Yo creo que esas cosas son las que tenemos que seguirlas visibilizando, ¿verdad? Ujú. Y lo digo por la experiencia en Coopera. Definitivamente cuando uno llega a este espacio colectivo, uno sabe que es familia, uno sabe que lo pueden entender, que pueden escucharle, que podemos contar con nosotros para atender otros asuntos fuera del espacio laboral. Así que Ujú. me encanta que exista Fabideas, que estén ahí bonito, que estés consciente de lo mucho que has aprendido de trabajar dentro del espacio rural. Y a lo mejor ya es el momento de contarnos hacia dónde va Fabideas, cuáles son los nuevos proyectos que tienen por ahí, que me contaste. Pues, tú sabes que lo que nosotros hemos empezado haciendo ha sido la fabricación. Y nosotros inicialmente hacíamos todos los materiales Montessori. Eso es un detalle que a lo mejor en nuestra historia se ha perdido porque iniciamos el primer año, los primeros 2 años haciendo básicamente el juego completo del nivel básico de Montessori, que es casa de niños, inclusive con los muebles. Y entonces eventualmente fuimos haciendo un narrow down, ¿verdad? Fuimos haciendo un escogido para simplificar nuestros procesos de fabricación y dejamos un poco de lado la fabricación de materiales, que es la más compleja, y entonces nos fuimos concentrando en muebles que eran más grandes, que eran más fáciles de comunicar la enseñanza para que ¿verdad? Transmitir ese adiestramiento. Y con el tiempo, pues hemos ido un poco haciendo adaptaciones a esos muebles, creando cositas diferentes, pues, por ejemplo, para niños especiales, poblaciones con necesidades, a lo mejor físicas especiales. Entonces, queremos un poco desarrollar esa línea. Si podemos hacer algún material, tratar de diseñar cositas que sean nuevas, por ejemplo, para poblaciones que tengan necesidades clínicas, como em, cuestiones terapéuticas, cuestiones de terapia ocupacional, este, para niños que necesiten ajustes en su silla, o en silla de alimentación, o sea, crear cosas especializadas para poblaciones con unas necesidades particulares. Me encantaría poder empezar a hacer eso y también convertir nuestras piezas básicas en piezas que se puedan armar y desarmar y que queden fuertes. O sea, un poco como pasar al próximo nivel de sofisticación de lo que sería una producción más ya de lo artesanal a algo ya más industrial, Ujú. con cortes en máquinas digitales, con procesos ya más estandarizados, con pedazos o piezas uniformes que sean intercambiables. Ay, ¿Eh? qué Porque cuando chévere. tú trabajas un proceso artesanal, las sillas te salen más o menos uniformes, todo te sale más o menos uniforme, pero tú no tienes, no es posible a veces hacer piezas intercambiables en ciertas cosas porque tú adaptas, si tiene un defectito, tú adaptas, ¿verdad? Las piezas al mueble, al mobiliario que tú vas a hacer y entonces lo terminas manualmente y lo adaptas, ¿verdad? Al encaje que tienes que hacer, ese ajuste, haces lo que tengas que hacer para que la silla quede bien. Pero cuando tú trabajas con piezas fabricadas con, ¿verdad? Con máquinas industriales digitales, como la CNC, tú sabes que todas tus piezas van a salir uniformes. Entonces tienes otra ventaja y es que tú puedes entonces hacer cosas desarmables. Las cosas desarmables te permiten empacarlas mejor.
Tú puedes entonces empezar a pensar en la idea de sacar piezas fuera de la isla. Ujú, Entonces entras en otro juego de mercado porque empiezas a ampliar tus horizontes, empiezas a pensar en la posibilidad de exportar, de tener clientes con más volumen, ¿ves? Así que ese paso, que es el paso ya de que nos obliga a sofisticarnos un poquito más en nuestro proceso, ¿verdad? En nuestro proceso de fabricación, era como la segunda etapa. Nosotros hicimos ya como que la zapata, ¿no? Nosotros ya creamos la cooperativa, hicimos nuestra base de producción, tenemos personas que dominan un poco ¿verdad? O dominan ya el proceso de la madera, pero entonces estamos ahora en la etapa en la que vamos a tratar de convertir eso en algo más sofisticado, menos artesanal, digamos, más industrial. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para eso? Y lo estamos ahora mismo haciendo también, es conseguir que esa documentación, em, ese diseño de esos muebles quede plasmado de una manera que nos permita utilizarlo con máquinas digitales. Necesitamos documentar cosas utilizando herramientas digitales. Necesitamos también poder enseñarle a nuestros trabajadores a pasar ese segundo nivel, a ese próximo nivel. Necesitamos desarrollar talleres para eso, necesitamos crear esos adiestramientos con un cuerpo de conocimientos que hay que ordenar. Entonces, para crear esto de una forma estructurada y darle una posibilidad de éxito con un ingreso, ¿verdad? Que nos genere también en el camino, porque el problema es que cuando tú eres una manufacturera, pues tú fabricas. Cuando tú eres un salón de belleza, pues tú arreglas el pelo. Cuando tú eres, ¿verdad? Una panadería, pues tú haces pan. Pero si tú tienes que hacer pan y adiestrar, ujú, enseñar a ujú, hacer pan, pues ya eso es otro presupuesto, ¿verdad? Pues nos pasa aquí lo mismo, tú tienes que desarrollar un presupuesto para eso. Entonces, lo hemos trabajado por medio de alianza. Nosotros estamos comenzando una alianza con una universidad de aquí de la zona, nuestra querida Interamericana de Barranquitas, para poder empezar a convertir esos adiestramientos, ¿verdad? Que nosotros hemos todo el tiempo vislumbrado como una salida para familias también en unos cursos que se puedan ofrecer a través de educación continuada y que eso poco a poco se convierta en un certificado. Entonces, eso nos abre las puertas a atraer a una población de gente joven que pueda comenzar a comprender el valor ¿verdad? De este oficio de la madera, que no se pierda, que aprovechemos, ¿verdad? Esos conocimientos que ya se van quedando en el olvido porque los que los conocen y los que lo han trabajado ya se están retirando. ujú, Este, y que entonces ese acervo cultural se quede en Puerto Rico, lo podamos aprovechar y podamos combinar nuestro conocimiento, ¿verdad?, del manejo de la madera, la fabricación, con otros aspectos nuevos de diseño que nos permita darle un giro, ¿verdad?, a esa historia que nosotros tenemos en la producción de muebles y ¿verdad?, en la producción de esos muebles dentro de una arquitectura colonial, pues darles un giro moderno y que nosotros podamos empezar a mirar, ¿verdad?, la producción de la madera con un futuro y que los Mira, jóvenes lo vean así. definitivamente eso me encanta porque la creatividad de los puertorriqueños y las puertorriqueñas es, ¿verdad? Grandísima y está demostrada. Así que si le enseñamos a manejar la madera, a hacer trabajo artesanal en madera y luego industrial, yo sé que van a surgir cosas bien maravillosas. Así que anticipo eso y cuando hable contigo de aquí a 5 años ya veremos el impacto tan grande que van a tener. Me alegro mucho, les felicito por eso. Gracias, gracias. María del Pilar, si las y los escuchas quisieran, ¿verdad? Apoyar el proyecto, encontrar los productos, dónde se pueden conseguir o qué tipo de otro apoyo podrían brindar los escuchas, además de comprar el producto o no sé, otro apoyo. Bueno, nosotros estamos, de hecho, por consenso, porque esto lo hicimos por medio de una consulta con toda ¿verdad? La plantilla de empleados de Favidea o de trabajadores, porque nosotros tenemos aquí de todo, ¿verdad? Socios, trabajadores, por contrato, por sin contrato, empleados. Ujú, Y
y con la comunidad, ¿verdad? Para poder convertir esto entonces en un proyecto que permita esa vía que te acabo de explicar de la educación a la par de la vía de la fabricación. Y nos encontramos ahora mismo en el proceso de buscar gente interesada que nos quiera ayudar a desarrollar el segundo edificio, pues nosotros alquilamos un espacio del gobierno que tiene dos edificios industriales y uno de ellos lo tenemos ahora mismo ocupado con el taller y las oficinas, pero hay otro que es el doble de grande que nos hace falta para poder hacer ¿verdad? Este sueño una realidad. Entonces, En Ay estamos Bonito también, en Ay Bonito sí, también. es en el mismo terreno. El terreno era una escuela vocacional, de hecho, y estamos un poco como trayéndole de nuevo al espacio, ¿sabes? El uso que se le dio. Simplemente estamos recobrando el alma del espacio. Y entonces, en ese sentido, hemos trabajado con la UPR para crear planos del interior del nuevo edificio y poder entonces ahora crear esas cotizaciones y buscar los auspiciadores, etcétera, para arreglarlo. O Así sea que estamos en que esa, una forma, que una forma de apoyarle es que sean auspiciadores de ese proyecto, ¿verdad? Que sean sí, una forma inversionistas. sería. Exacto, podemos traer inversionistas, gente interesada en participar en el desarrollo de ese proyecto de taller escuela, es como lo estamos llamando, ¿verdad? Que permitiría entonces no solamente fabricar lo que nos llega por orden, sino anticiparnos, diseñar cosas nuevas y entonces tener un espacio de práctica para que la comunidad o los jóvenes que vienen a tomar esos cursos de certificado, vienen a hacer sus prácticas, puedan, junto con los empleados, junto con los trabajadores, desarrollar, ¿verdad? Sus destrezas en un espacio creado para eso, en un espacio que permita esa adaptación. Así es que, sí, una manera podría ser los auspicios y para eso, pues, nosotros vamos a hacer una actividad en los próximos meses, ¿verdad? Eh, para dar a conocer esta idea. Y presentar los planos de lo que sería, ¿verdad? El desarrollo interior de ese edificio, la recuperación de ese edificio. Así es que eso es una cosa. La otra es simplemente darnos a conocer. Nosotros estamos todo el tiempo produciendo y producimos para las escuelas públicas. No nos conocen mucho las escuelas privadas. Tengo que hacer, ¿verdad? Tengo que ser honesta con eso. No hemos podido desarrollar un área de mercadeo lo suficientemente amplia y eficiente como para poder buscar esos mercados. Así que las personas que necesiten, nosotros nos especializamos en niños, pero las personas que tengan ideas y se especialicen en cosas que no encuentran fácilmente nos pueden llamar. Este, Pues o danos la información donde los sí, pueden conseguir. nos pueden conseguir en el 787-903-8605. O nos pueden escribir un email a info@fabideascoop.com. Se escribe FAB de bueno, la palabra ideas en plural, COOP.com. Viene de fábrica de ideas, Faba Ideas. Entonces, nos pueden también conseguir en Facebook, en el hashtag FabideasPR. Estamos en Instagram como Fabideas Coop. Y tenemos un website también que es www.fabideascoop.com. Pues amigos y amigas que nos han escuchado hoy, reconozcamos que Puerto Rico desde abajo está produciendo grandes proyectos, que estos proyectos sociales y solidarios existen, que los tenemos que apoyar. Como dijimos, lo podemos apoyar económicamente, ¿verdad? Haciendo inversión, pero también podemos apoyarlo dándolo a conocer, el boca a boca. Fabideas existe, incluso si usted tiene niñez, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo se dicen? Chiquitines en edad preescolar o en kinder, y usted lo lleva a un centro de cuido o escolar y necesitan materiales, háblele de Fabideas a esa escuela, a ese colegio, a ese espacio. Así que nada, podemos hacer muchas cosas para apoyar los proyectos que se están dando en Puerto Rico. Solo conozcámoslo, hablemos de ellos. Y María del Pilar, te agradezco esta iniciativa de conversar con ustedes. Si quieres decirle algo más a nuestros escuchas.
Nada, es que es un placer. Te agradezco un montón que nos hayan abierto este espacio y poder llegar a más personas y conocer también el impacto que pueda tener el cooperativismo en nuestra comunidad y cómo entonces la gente recibe, ¿verdad? Esta idea de lo que estamos haciendo. Así que nada, muy agradecida y muy contenta por esta oportunidad. Bueno, pues a nuestros escuchas, hasta la próxima y comparte este episodio con gente que pudiera interesarle